paso a leer la ponencia del profesor Moreira y, discurro. Cristóbal de Moraes é o retrato de corte en Portugal no tempo dos Holanda. El artista que firmó en 1565 el retrato del rey Sebastián a los 11 años de edad, realizado en Lisboa y entregado a su madre, la princesa viuda doña Juana de Austria, por aquel momento encerrada en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde todavía se conserva este retrato, con su nombre en latín Cristóforus A. Morales Faciebat, era un pintor portugués, artista, cortesano y cosmopolita muy ligado a España y Flandes. Estuvo al servicio de la Casa Real de Portugal desde 1551 hasta su muerte, acaecida un poco después del año 1580. Muy citado y poco estudiado, intentamos aquí recoger los datos sobre su figura que permitan componer una biografía digna de Palomino, aunque en un contexto europeo. Pero sobre todo pretendemos averiguar qué relaciones desde el punto de vista socioprofesional pudo haber mantenido Moraes con Francisco de Holanda y su taller familiar. Al parecer, Cristóbal era hermano mayor de una Antonia de Moraes, casada con el escultor francés Pedro de Lorete, residente en 1560 cerca de la villa de Aveiro, donde vivía Cristóbal, que en ese momento se encontraba ocupado en algún encargo regio. También era hermano de Baltasar de Moraes, pintor de Setúbal, conocido por su demanda a la Inquisición de Lisboa en junio de 1552 contra un boticario cristiano nuevo. La causa de la denuncia surgió a raíz de una conversación sobre la existencia o no del purgatorio y finalizó con la creación de la Hermandad de las Almas del Purgatorio en la matriz de San Julián de Setúbal, del que también proyectamos esta iluminación de Francisco de Holanda con el compromiso de las almas del purgatorio que se encuentra en la iglesia. Además, sabemos que en 1562 Baltasar era conocido en la corte como el mejor pintor de óleo del país. Por último, en esta saga de hermanos debemos mencionar al más conocido arquitecto y pintor Antonio de Moraes, criado de Francisco de Holanda entre 1550 y 1565. Antonio fue nombrado en 1567 maestro de obras del Palacio Real de Sintra, donde murió en 1589. Además, este último está documentado en 1550 como hijo de Baltasar Cornejo, por lo que debemos aceptar a este también como padre del excelente retratista que fue Cristóbal. El castellano, procedente de Tordesillas, Baltasar Cornejo, era seguramente oriundo de la villa de Cornejo, situada al norte de la provincia de Burgos, en la vertiente meridional de la montaña cantábrica y cerca, por tanto, de la merindad de Trasmiera. Baltasar fue platero de la reina Juana, información que agradezco al profesor Miguel Ángel Zalama. Esta era la madre de Carlos V y fue la compañera de reclusión de su hija Catalina de Habsburgo en el palacio tordesillano. Del ajuar de Juana y posteriormente de Catalina se ocupó el mismo Baltasar Cornejo. Además, acompañó a Catalina como orfebre de oro en su viaje hacia Lisboa para casarse en 1525 con el joven rey de Portugal, don Juan III. Ya en febrero de ese año firmaba la evaluación de las joyas aportadas como dote por su hermano, el emperador Carlos V, y en 1532 fue nombrado oficialmente lapidario e avaliador das joyas, perlas e pedras que perteneceran á Casa da India e así executor das pedras falsas que se non poden encastoar, es decir, había alcanzado una posición del más alto relieve con la responsabilidad de distinguir o, digamos, discernir entre todos los productos procedentes de India aquellas piedras
verdaderas o, digamos, de mayor calidad de otras falsas o de menor calidad que se debían desechar. Asimismo, en 1551 hizo los moldes para pulir el diamante de 45 quilates venido de la India que debía ser ofrecido al Papa Julio III, un ejemplo más de su alta consideración en la corte. La reina doña Catalina, digamos que invirtió mucho dinero en Baltasar Cornejo, ¿no? Quien había casado en 1525 con una dama de apellido de Moraes. El primogénito Cristóbal, criado en el ambiente de élite de la corte, tuvo toda la protección de la reina para proporcionarle un aprendizaje de pintor en los Países Bajos, después del de su probable comienzo en el taller áulico del miniaturista ganto-brugense Antonio de Holanda. Ya en 1942, el doctor José da Silva Figueiredo, conservador del Museo de las Ventanas Verdes, actual Museo Nacional de Arte Antiga en Lisboa, identificaba al Christophe Moralis, que en 1538 aprendía su arte en Antwerpia, en Amberes, en la oficina del maestre Cornelis Buys, con el joven Cristóbal de Moraes, que por entonces contaba entre 12 y 13 años. Esta era la edad habitual con la que se establecían los contratos de servicio para aprendices. Nada se sabe del tiempo transcurrido en Flandes por Cristóbal de Moraes, pero después de un paso por Amberes, donde todavía existía la factoría portuguesa extinta en 1549, vivió fundamentalmente en Alkmaar, donde tenía casa y taller el prestigiado maestro Cornelis Buys II, alumno de Jan van Scoy, un seguidor. De 1538 a 1542 se data el grandioso retablo de Martí van Heemskerk para la iglesia de San Lorenzo en Alkmaar, hoy en día destruido. En este contexto, el portugués habría discurrido su adolescencia y juventud en ese ambiente rico y estimulante para las artes, reapareciendo en Portugal solamente, o ya en 1551, casado con una neerlandesa. Entre las obras de Cornelis Buys II, en cuya ejecución pudo haber participado Cristóbal de Moraes como aprendiz, se encuentra el magnífico Descendimiento de la Cruz, de entre 1535 a 1540, hoy en el Rijksmuseum de Ámsterdam. O en sus monumentales también composiciones bíblicas en colorido metálico como Rebeca Eliezer en El Pozo, en la que es patente su aprendizaje con el hermano del padre Jacob Cornelis van Ostsanen de Ámsterdam, en cuyo taller también trabajó Van Scorel, aunque menos en obras personales como este retrato de Petrus Nanius, profesor en el Colegio Trilingüe de Lovaina, que pudo haber servido de primer modelo. Se abre, por tanto, un hueco de una docena de años difícil de colmar, a no ser por algunas noticias como su matrimonio con una muchacha local y la permanencia en el norte de Europa el tiempo suficiente como para conseguir un perfecto dominio del idioma neerlandés, que llegó hasta el punto de ser conocido en Portugal el mismo Cristóbal como flamenco. Creemos poder colmarlo con la revelación reciente de una obra maestra de la pintura romanista flamenca italianizante, que también Scorel o Cornelis Buys podría haber ejecutado: el retablo mayor de la iglesia del Salvador en la villa de Santa Cruz de la isla de Madeira. Se conservan 4 de las 6 tablas que la conformaban y actualmente constituyen una obra de prestigio de hacia 1550, llenando el espacio, o digamos decorando el espacio semicircular de la capilla mayor. Esta había sido realizada bajo el patrocinio regio de la iglesia. Esta iglesia manuelina había sido realizada bajo el patrocinio regio y mandada a edificar en 1502 por el proveedor da Facenda Real,
quien está aquí sepultado en una tumba de caliza y placas de latón de origen flamenco. Sin duda, la capilla fue encargada por su hijo Jordão da Freitas, que después de una vida de aventuras en Oriente, donde fue señor de Amboino y capitán de Ternate en las islas Molucas, en la actual Indonesia, regresó a su Santa Cruz natal, dirigiendo su encargo a algún buen taller de Flandes. Probablemente, quizá por intercesión de su protectora, la reina Doña Catalina, se decidió por encomendarla al prometedor maestro luso-flamenco, ansioso probablemente por liberarse de la tutela de Buys y Van Scorel y despedirse de la Guilda de San Lucas de Amberes para dar un salto en el arte de Italia. Tras la finalización de esas tablas, tal vez todavía pintadas en Flandes, Cristóbal de Moraes regresó a Lisboa para trabajar al servicio de la familia real. Ya en agosto de 1551 recibe 63.000 reales por dar unas andas, unas literas, para la reina Doña Catalina, que parece ejercer sobre él una verdadera labor de patronazgo. Era pues un pintor versátil que ya policromaba lechos de cámara, como hacía retablos enteros, tales como el del convento de la Concepción de Beja en 1567, u otras obras no identificadas como la de Aveiro con su cuñado, el escultor francés antes mencionado, en 1560. Pero un hecho causará, le llevará a especializarse en un solo género, y este es el retrato cortesano. El reencuentro y convivencia en 1552 en Lisboa con Antonio Moro, holandés de Utrecht, discípulo de Van Scorel, que acababa de llegar a Italia gracias a la protección que le brindó el cardenal Granvelle, obispo de Arras, y que se había rendido a los modelos de la retratística de Lorenzo Lotto y sobre todo de Tiziano. Todavía en 1550 los sitúan en Roma, después en Venecia, pero a finales de 1551 o comienzo de 1552 vino a Portugal enviado por la regente de los Países Bajos, hermana del emperador Carlos V María de Hungría, con el objetivo de inmortalizar las imágenes oficiales de la familia real portuguesa. Ya está de vuelta en Bruselas en noviembre de 1553, después de una temporada en la corte de los Habsburgo en Valladolid. El luso flamenco Cristóbal de Moraes, que ya había conocido a Moro en los talleres de Flandes, quedó conquistado por su estilo y tipo de pintar, y presionado además por la creciente demanda de la corte de Don Juan III. Enseguida también a esta creciente demanda se sumaría su nieto Don Sebastián, lo que parece que su abuela, Doña Catalina, parece haber tenido un papel decisivo. Así le solicitaron cada vez más esas efigies dinásticas a la manera de Tiziano, de Bronzino, y Moraes pasó por entero a dedicarse a ellas. Es por esto que tenemos su respuesta a las peticiones de Juana de Austria, quien quería supervisar desde Madrid el crecimiento de su hijo que había dejado en Lisboa en 1554. Juana de Austria solicitaba a la corte portuguesa retratos del joven heredero cada año, por lo que Moraes se dedicó, a esta tarea. Además de su imagen a los 11 años, que se encuentra en la Descalza Real y que abría la presentación, tenemos su obra de cuerpo entero que realiza para ser enviado al Papa en 1571. Sin embargo, debido a su muerte, quedó en Lisboa, hoy en el Museo Nacional de Arte Antigua, donde figura como Princeps Salvador de la cristiandad con un galgo a su lado. En este tiempo es nombrado arauto y rey de armas por sus conocimientos lingüísticos y de ceremonial cortesano. Esto se produce en 1558 y casa por segunda vez con una rica propietaria de tierras en la cercanía de Lisboa. Sus contactos con el alto personal de corte siguen adelante. En 1560 compra casas en Chiado al escritor y factor de la Casa da India, João de Barros, y 5 años después
adquiere otras más espaciosas en un barrio nuevo donde vivían el arquitecto mayor del rey, su maestro mayor de carpintería, el maestro de obras de la Madre de Deus, convento que inspiró, por cierto, las Descalzas Reales de Madrid, y el mejor pintor flamenco de la ciudad. Su ascenso social parecía imparable. Sin embargo, la vejez le trajo con la nueva dinastía de los Habsburgo españoles el cambio en el favor regio. Cristóbal de Moraes, que todavía en 1580 guardaba el suficiente prestigio para ser nombrado por los gobernadores para aconsejar junto a la nación flamenca qué posición tendría ante la probable invasión por el ejército español, esta que se hizo efectiva comandada por el duque de Alba en 1581. Cristóbal de Moraes, por tanto, se aleja o es alejado del poder. Su última obra, el retrato de doña Margarita de Silva, con su hijo Martín Alfonso de Melo, que será uno de los cabecillas del levantamiento ante Habsburgo de 1640, lo muestra siempre en la encomienda cortesana, pero alejado de los círculos oficiales. Opuesto por sus mismas raíces vizcaínas al dominio castellano, fiel a la dinastía que ha sido a la que se dedicó a lo largo de toda su vida contra la de los Austrias, muere lleno de disgusto, amargado como un Camões o tal vez frustrado como un Francisco de Holanda. Una anotación documental lo refiere todavía en 1589, dorando el segundo retablo de la Capilla Mayor. Andaba dourando o segundo retábulo da Capella Mor, de la iglesia de la Concepción de Bella. Lo que tiene el interés de verlo, es interesante ver cómo vuelve o cómo se rinde al esplendor del material que llevó el éxito a su padre, el brillo del oro. Aunque hay dudas sobre su autenticidad y parece más seguro imaginarlo desanimado y fatigado. El artista desapareció por esos años 80 cuando inicia la dinastía de los Felipes, con un poco más de 70 años, o contaba con un poco más de 70 años, tan olvidado y marginalizado como su maestro Francisco de Holanda. Bien, hasta aquí la intervención del profesor Moreira.